Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por reunirnos en este lugar y poder abrir tu palabra, Señor, y estudiar este tema tan importante que es el estudio del hombre, la antropología. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo y limpia nuestra mente y nuestra conciencia de todo pecado, de toda obra muerta, Señor, y que el fluir de tu palabra y la iluminación de tu Espíritu no tenga ningún obstáculo, Padre, para así poder entender y comprender tu palabra y lo que tú revelas, Señor, en este libro. Gracias te damos, Señor, y en el nombre de Jesucristo, a Él sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Bien, la semana pasada habíamos visto ya todo el concepto que tiene que ver con la parte evolutiva del hombre según lo que nos han enseñado en el colegio o en la universidad, ¿no? Que el hombre es producto de una evolución, de un microbio que fue desarrollándose a lo largo de los millones de años hasta que llegó a un hominio y de ahí se convirtió en el hombre. Y el hombre es un animal más, evolucionado, pero no deja de ser un animal más de toda la creación, ¿no? Y entonces ese es un punto. Entonces, la teoría evolucionista que vimos la semana pasada tiene ese concepto y parte de esa premisa. Y como el hombre es un animal más, entonces no hay ningún problema. El hombre no tiene ningún valor más que un animal pensante, ¿no? Claro, claro. ¿Cuándo Dios dice que no? Dios exalta al hombre y le da un valor porque está hecho a la imagen y semejanza de él, como hemos visto, ¿no? Entonces ya ese punto ya está claro, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a la parte 2.3. ¿Dónde dice la antigüedad del hombre entonces ahí? Bien, la mayoría de los entendidos en esta materia están ahora en lo general de acuerdo en que el hombre no es de una aparición reciente en la tierra. Muchos han intentado, sobre la base de la Biblia, demostrar que el primer hombre fue creado hace aproximadamente unos 4.000 años. No millones, sino 4.000 años antes de Cristo. Pero con una buena hermenéutica y una buena lógica, ahí está la palabra, una buena hermenéutica y una buena lógica, además de los datos sanos de la ciencia, se puede pensar que la edad del hombre es mucho más de lo que se ha sostenido conservadoramente. Ahora bien, ¿les importa esto? Vamos a seguir leyendo. La Biblia no tiene la intención de fijar científicamente ninguna fecha en cuanto a la antigüedad del hombre. Por tanto, los criterios pueden conceder la probabilidad de ciertas fechas lógicas propuestas por algunos científicos. Hay que considerar que en los primeros 11 capítulos de la Biblia no se pretende dar ninguna cronología bíblica, tal como la tenemos hoy, sino una referencia a la antigüedad del hombre al estilo semita. ¿Cuál es el estilo semita? Dicen, semita, de Sem, ¿viene del hijo de Sem? No, de lo que creen en la Biblia, que claro, viene de un origen semita porque es la línea que viene Jesucristo, de Sem, ¿no? Pero es todo lo que creemos en la Biblia, pero como dice acá, la Biblia no tiene la intención de fijar, dice, el hombre tiene tantos años. No. Porque además, ¿para qué interesa eso, no? Lo que sabemos que el hombre está acá, que necesita de un Dios y de arrepentimiento, y no está condenación. Bien. Ahora, dice la otra parte. En cuanto a los datos de la ciencia, son todavía inseguros. La ciencia tiene un montón de fechas que no tiene. La ciencia dice que el hombre ha sido evolucionando en millones y millones y millones de años. Que la Tierra tiene 50.000 millones de años y todas esas cosas. Pero, dice, en cuanto a los datos de la ciencia, son todavía muy inseguros. Una cosa queda clara, el hombre tiene una antigüedad mucho mayor de lo que se fija en el siglo pasado, ¿no? Los cristianos no debemos ser ni muy crédulos,
ni dogmáticos al respecto. A ver, vamos a aclarar este punto partiendo de la Biblia. No, es verdad. Así me han dicho, hermano, usted no utiliza. Claro, porque hablé más de ciencia, pues, ¿no? En la clase pasada estuve hablando más de la parte. Claro, pero era para... Nada, es una parte que se... Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, más bueno que nos explique detallado para entender. Claro, ¿por qué nos dicen a nosotros que somos unos, como dice, unos fanáticos religiosos? ¿Por qué nos dicen eso? Porque queremos demostrar con la Biblia cosas que la Biblia no enseña. Y por eso es que tenemos que utilizar la ciencia para corroborar lo que la Biblia dice. No es que estamos suplantando la ciencia por la Biblia, sino a través de la ciencia se confirma y se certifica lo que la Biblia dice. Pero si yo no conozco el concepto científico, entonces ¿cómo voy a reafirmar eso? ¿Cómo voy a reafirmar eso? O sea, ¿cómo yo puedo decir, por ejemplo, que la Tierra está sobre nada? ¿Qué lo sostiene? No puedo reafirmar eso con la Biblia. Pero hay un concepto científico que lo reafirma y la Biblia dice que la Tierra cuelga sobre la nada. Por eso que cuando no sabemos explicar digamos, con conceptos científicos lo que la Biblia reafirma, entonces nos dice, ustedes son unos fanáticos religiosos. Ahora, hay cosas que sí podemos ser dogmáticos, ¿no? Pero que tampoco la ciencia lo puede afirmar, así que estamos iguales, ¿no? Hay una niña que un profesor, por ejemplo, le quiso ridiculizar porque era cristiana y le dijo, oye, ¿tú crees que una ballena se comió a Jonás? Y ella le dijo, yo creo que sí. Y si diría también que Jonás se comió la ballena, también lo creería porque dice la Biblia. O sea, en ese punto hay cosas que no se puede explicar. Y que lo tratamos por fe, pero eso es ilógico o eso no se puede dar. No. Porque la Biblia no tiene la intención de ser un libro científico. La Biblia no es un libro científico. Pero cuando los conceptos científicos se plantean, está de acuerdo con la ciencia. Fue el modernismo ateísta quien puso en pugna la ciencia con la religión. Y lo separó entonces. Pero antes no era así. Los científicos antiguos eran cristianos. Newton, por ejemplo, que descubrió la ley de la gravedad. ¿Qué cosa era? Cristiano. Y muchos otros que han descubierto grandes cosas eran cristianos. Fue la ciencia después, con el modernismo, que entró y cambió ese concepto y lo puso en pugna, que la ciencia no puede compatibilizar con la religión, y entonces hizo esa separación, como lo que hasta ahora hay. Pero no es así, más bien la ciencia confirma todo lo que la Biblia reafirma, sino que ellos lo reafirman ya con los conceptos científicos, pero ya la Biblia lo dijo, ¿verdad? Lo dijo y ya está hecho. ¿Me dan cuenta? Entonces, partiendo de ahí. Ahora, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ya? De este concepto. El día tiene 24 horas, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo difiero esas horas? ¿Cómo yo contabilizo esas horas? Porque el día está dividido en 3. Mañana, tarde y noche. ¿Bien? ¿Qué hace que esto se dé? ¿Cuál es el punto que esto se dé? ¿Cómo yo calculo eso? Por el sol, correcto. Inteligente, muy bien, por el sol.
¿Ya? Cuando sale el sol, estamos de mañana. El sol está en su esplendor también en la tarde. Y cuando el sol se fue, estamos de noche. Ahora miren este concepto. Si es el sol quien determina esto, vamos a ver este concepto en la Biblia. Génesis capítulo 1:3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y la luz era buena, en el capítulo 4, ¿no? Ahora, miren lo que dice acá. Luego dijo Dios, en el 6, haya expansiones en medio de las aguas y separen las aguas. 7, e hizo Dios las expansiones y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas y estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y la mañana, ¿cuándo? El segundo día. ¿Ya existía el sol acá ya? No, todavía No. Miren el 14, ¿dónde fue creado el sol? El 14 dice, dijo Dios luego, haya lumbrera en las expansiones de los cielos para separar, ¿qué cosa? El día y la noche. Ya recién en el versículo 14 se puede decir que ya hay un ente llamado sol que hace que se divida entre día y noche. Entre día y noche, ¿no? ¿Y sirven para qué? No, ¿y qué más? ¿Ah? ¿Para qué? Ya, ¿para qué? ¿De señales para qué? ¿De qué? Días y años. O sea, quiere decir que a partir ya del sol se puede ya calcular el día, la noche y también las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Pero antes del sol, ¿cómo se calculaba esto? Si es el sol quien rige eso. por la luz y la noche, ¿no? ¿Pero de dónde venía la luz y de dónde venía la noche? Si es el sol. Es una pregunta muy... Si recién, vamos a ver qué día es este, ¿ya? El cuarto día, recién, esto ya se puede calcular, ¿no? En el cuarto día. ¿Cómo calculamos el primero, el segundo y el tercer día? Bueno, hay reafirmaciones bíblicas, hay reafirmaciones. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir? Bueno, según la palabra dice que en el primer día solamente hizo día y noche nada más. Nada más, eso es lo que dice. Sí, pero ¿cómo calculamos el día y la noche si no es día el sol todavía? Por el Espíritu Santo puede ser. Si tú dices eso en la ciencia, es dogmática, dice. Por eso es que nosotros, por eso que acá, volvamos a leer acá en la parte final de la antigüedad del hombre, en la parte final, mire lo que dice. Estamos en la página 3, sí, en la parte final acá, ya. Por eso que en la parte final, volvamos a leer esta parte, ¿ya? Dice, aún cuando los datos de la ciencia son todavía inseguros, una cosa queda clara. El hombre tiene una antigüedad mucho mayor de la que se fija en el siglo pasado. Los cristianos, o sea nosotros, no podemos ser muy crédulos ni dogmáticos. O sea, yo no puedo reafirmar algo que no está amparado ni por la Biblia ni por la ciencia. Para decir, no, el hombre tiene tantos años. No, acá está tantos años. No. Porque antes del tercer día han podido pasar miles de años, ¿no? O, como hay partes en la Biblia donde sí reafirma que fue 7 días exactos, o sea, 7 días calendario, como podemos decir.
Pero partiendo de este concepto acá, no, es el sol quien determina eso. Miren el versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para lumbreras sobre la tierra. Y fue así. E hizo, 16, e hizo dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoree el día. ¿Cuál es esa lumbrera? El sol. Bien. Y la lumbrera menor para que señoree, ¿qué cosa? La noche. ¿Cuál es ese? La luna. Ya está. Pero eso viene ya después del cuarto día, pues. Cuarto día. En el cuarto día. Pero ¿cómo calculamos el primero, el segundo y el tercer día? Entonces, ahí en ese punto no se puede ser dogmático. Y tenemos que aceptar muchas, claro, tampoco podemos aceptar a pie juntilla lo que dice, alguien puede decir, no, a veces aquí está que la Tierra tiene 50 millones de años. Aquí está que la Tierra, ¿por qué? Pero en el concepto propiamente de la cronología no podemos ni afirmar tal cosa o negar tal cosa. Ahora, ¿pero eso es importante? ¿Importa eso? No, no es importante, no es trascendente. Pero como estamos viendo la historia del hombre, tenemos que tocar ese punto. ¿No comprende? Cuando dice aquí en el 2, dice que La tierra estaba en tinieblas. luego dice Dios haga la luz. Y se hizo. No dice haga la luz, ¿a qué exactamente se refiere? Si en el cuarto día recién enfrió el sol y la luna y la estrella. Claro, ahí la pregunta sería, ¿por qué la tierra estaba en tinieblas y todo estaba desordenado y vacío? Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿por qué estaba así la tierra? Son preguntas lógicas, son preguntas que conviene averiguar y saber. ¿Se dan cuenta? Sí tiene respuesta ahí. Claro que sí. Y la Biblia lo reafirma, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, pero ya me van a sacar ustedes de materia, ¿no? Pero hermano, pero acá dice, en el 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, Pero la tierra, dice en el punto 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ya. ¿Entre el 1 y 2 hay concordancia? Sí, porque creó los cielos y la tierra solamente. Ya, pero hay concordancia conociendo la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios de orden y que hace todas las cosas perfectas y buenas. No hay concordancia, pues. No hay concordancia. Por eso que entre 1 y 2 hay un vacío que solo se refiere a varias posturas, ¿no? Pero la postura de nosotros los bautistas es que hubo una generación preadámica que son los ángeles. Y que antes de que Dios creara al hombre, un ángel se reveló. Y Apocalipsis nos da luz, porque dice que hubo en el cielo una batalla. Y Miguel peleó, dice, contra Satanás, y Satanás arrastró, dice, la tercera parte de las estrellas y fue echado ¿a dónde? A la tierra. Y ahí entonces había una batalla, y por eso es que la tierra estaba en tinieblas, desordenada y vacía. No, Sí, precisamente podríamos también comprender de que hay la Biblia habla de un cielo, los cielos y tercer cielo, ¿no? claro, eso es lo que dije la vez pasada, del tercer cielo, claro, pero acá estamos hablando propiamente de la creación, no ya de las expansiones del cielo, sino de la creación. ¿Ya? El tema que quería es de que está hablando de que pienso, quizás no en mi criterio personal, de que primero Dios, ¿no? En el tercer cielo había ángeles,
acá. Bueno, en el tercer cielo está Dios. En el segundo cielo están las huestes, que pueden ser buenas y malas, y eso paran peleando. Y el tercer cielo es lo que vemos del firmamento, ¿no? Y a eso lo expliqué cuando estudiamos la angeología, ¿no? ¿Dónde estaba Satanás cuando fue echado? En la relación. ¿Por dónde está? ¿No? Claro, cuando Satanás fue echado, ¿a dónde estaba? En el paraíso. ¿Ah? En el Edén, pues. Porque en el Ezequiel 28, ¿qué dice? Vamos a ver. O sea, que me sacan ustedes del... Pero ¿qué voy a hacer primero? En Apocalipsis, el versículo del capítulo 12, ahí está. Sí, sino que ustedes me sacan, me voy a demorar, después toca el timbre. A ver, el 28:13. Que nos está haciendo razonar, Sí, no, está bien tu pregunta, pues. Está bien, por eso le estoy... ¿Qué dice en Ezequiel 28:13? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de Jaspe, de todo ya. cobalina, Ya. topacio, jaspe. ¿De quién está hablando acá? Porque mire lo que dice el 14. Tú, querubín. Querubín grande. ¿Qué era el diablo? Era un querubín grande protector. Yo te puse en dónde? En el santo monte de Dios. Ahí estuviste, ¿no? Y dice el 15, perfecto era en todos tus caminos hasta el día en que fue hallado en ti maldad. Ahora, a causa de esas maldades, esas contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché. ¿De dónde? Del tercer cielo, donde está Dios. ¿Ya? De ahí fue, El segundo. no, del tercero. Los querubines, Está en el tercer cielo. no. Tanto en el segundo cielo como en el primer cielo están los querubines. No les enseñé eso yo. En el segundo. No. Isaías capítulo 6, para aclarar ese punto. No, Dios no está solito ahí en el cielo, ¿no? ¿Ya lo tiene? Sí, Ya, a ver. Mire lo que dice acá. En el año en que murió el rey Usías, 6:1 dice, y vi al Señor sentado. O sea, cuando dice acá el Señor sentado, ¿a quién se está refiriendo? A Dios, ¿no? Vi al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. No hay duda de que es Dios, ¿no? Y por encima de él, ¿qué había? Serafines. O sea, no es que Dios está ahí solito, ¿no? No, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas y todo. ¿Y qué hacían los serafines? Miren el 3. ¿El 3 qué dice? decían santo, le adoraban. Claro, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Sino que explicar el punto acá, ¿no? Vamos a explicarlo de nuevo porque no le saca bien. Aquí está Dios, sí, pero con todos los ángeles buenos. En cambio acá, no. Aquí están los ángeles malos y los ángeles buenos. Y esta es la pugna que hay acá, por el dominio de la tierra. Y acá está la Por tierra. eso había ángeles buenos tanto en donde está Dios, tenían a salud. No, acá no hay ángeles. Por eso dice, fuiste echado. Todos los que se rebelaron, todos los que, digamos, siguieron al diablo, fueron echados. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra, pero acá está la huésped espiritual de maldad. Aquí. Y aquí es donde se decide el destino de lo que acá abajo pase. Por eso es que tenemos que orar.
Por eso es la batalla espiritual. ¿No les expliqué de Daniel? Daniel oró. ¿Y qué pasó? Dios envió y vinieron los ángeles y no lo dejaban pasar. Y 21 días estuvo Daniel peleando. Daniel no, los ángeles y Daniel orando, ¿no? Hasta que vino Miguel, dice, y les abrió el camino y entonces llegó y le dio la profecía a Daniel. Entonces aquí se libra una batalla por el destino de las naciones. Si el pueblo de Dios no ora, si el pueblo de Dios no guerrea, entonces lógicamente aquí va a ir ganando ¿quién? Los ángeles malos, y por lo tanto esto va a repercutir acá. ¿Por qué el mundo se está perdiendo? ¿Por qué el mundo está entrando en caos? Porque las iglesias se están pervirtiendo, las iglesias se están apostatando. Las iglesias otroras, bien, imagínense esto, donde se inicia la reforma protestante es en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, donde Martín Lutero fue y clavó las 25 tesis que cambió todo y revolucionó. Esa es una iglesia otrora. Ahora, esa iglesia, ¿sabe qué cosa es? Es un museo. Y que van los turistas, además, acá se hizo la reforma y toman fotos, todo. No hay ni un culto ahí. Así han quedado las iglesias. En Inglaterra, como en Escocia y en Suiza, donde el cristianismo floreció, muchas iglesias se han convertido en centros comerciales, en discotecas o en cines. Mientras que acá en el Perú algunos cines se convirtieron en iglesias, allá en Europa era al revés. Las iglesias se convirtieron en centros comerciales, en centros de esparcimiento, porque ya la gente no iba. Y por eso es que Europa está cayendo en la más grande apostasía. ¿Por qué? Porque las iglesias que deberían estar guerreando no lo están haciendo. Y entonces acá arriba, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Porque Dios no va a obrar. Su plan perfecto y eterno se va a cumplir. Pero con respecto a lo que pasa, Dios no se mete si nosotros no oramos. Cuando nosotros, ¿qué nos enseñó el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro? ¿Cuál es la primera petición que debemos hacer? La primera petición que nos enseñó el Señor Jesucristo a orar. No. Ya, esa es la primera. Eso es. Primero es la adoración a Dios. Ya. Adoramos a Dios Padre nuestro que está, le damos su posición a Él. Santi, o sea, lo alabamos, le decimos quién es Él. Y de ahí que sigue. Esa es la primera petición, pues. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como. Entonces, si yo no oro, Señor, venga tu reino acá, porque acá hay un caos, aquí hay una tremenda desorden inmoral, de muerte, de saqueo, de todo lo que pueda existir, entonces no pasa nada acá. Pero si yo digo, Señor, venga tu reino, ¿qué le estoy diciendo a Dios? ¿Qué le estoy pidiendo? Que Él imponga aquí su autoridad. Aunque nosotros somos el reino de Dios, pero si no cumplimos la labor del reino, entonces aquí va a imperar el mal. ¿Por qué cuando las cosas están malas recién nos ponemos a orar? Miren lo que pasó en Estados Unidos cuando cayeron las Torres Gemelas. Recién se acordaron de Dios y comenzó las Biblias a venderse en cantidad, las iglesias a ayunar, a hacer vigilia, a orar. ¿Por qué? ¿Qué hacían antes de que eso pasara? A veces Dios permite ciertas cosas para despertar a su iglesia, como lo que está ocurriendo ahorita en el Perú. Esta inseguridad que hay, estas muertes y todo esto de acá, es porque las iglesias no están cumpliendo su labor de ministrar ante Dios para que Él venga a su reino.
Porque ¿quién es el que tiene dominio de esto? Si bien es cierto, Dios tiene el dominio imperante, pero mientras los hijos de Dios no oren, no pidan, Dios no se va a meter. ¿Quieren vivir así? Pues vivan, le voy a decir. ¿Quieren así estar? Pues yo no me meto. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo estoy a la puerta. Si me abren, bien. Si no me abren, allá usted. El problema es de ustedes. Pero yo estoy dispuesto a ayudarlos. Por eso, cuando Salomón dedica el templo, ¿qué dice? Si humillare, ¿quién? Los mundanos, mi pueblo. Y clamaren a mí. ¿Y qué haré yo? Oiré desde los cielos. ¿Y qué va a hacer? Sanaré sus tierras y perdonaré sus pecados. Pero ¿quién tiene que clamar? ¿Quién tiene que ponerse de rodillas ante Dios? Es la iglesia, pues. Y entonces Dios dice, si tú clamas a mí, si tú te humillas ante mí, entonces yo desde los cielos te oigo. ¿Y entonces qué voy a hacer yo? Frente al clamor de los hijos, ¿qué va a hacer? Entonces yo te voy a responder, voy a sanar tu tierra y te voy a perdonar todos tus pecados, pero siempre y cuando tú te humilles y clames a Dios. Si no haces eso, pues entonces yo voy a pensar que tú estás de acuerdo en vivir así. Y por lo tanto, sigue viviendo así. Aunque yo tengo mi plan eterno, eso no lo va a cambiar nadie. Pero con respecto a lo que está sucediendo, nosotros somos los que ganamos o perdemos la batalla. Si no hacemos eso, si seguimos dormidos en nuestros laureles, porque ya creemos que tenemos una iglesia grande, porque esto, que lo otro acá, el diablo no le preocupa eso. El diablo, al que tiene miedo, mi hermano, es aquellos que oran. ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Por qué es tan difícil leer la Biblia? Y no así para ver una película, o ver una novela, o ver un partido de fútbol, o perder el tiempo. ¿Por qué? Pero ponte a orar y vas a ver cuánto duras. O ponte a leer la Biblia y vas a ver cuántas hojas puedes leer. ¿Por qué? ¿No se han preguntado eso? Utilicen la lógica. Porque el diablo es el primer opositor ahí. Él no le importa bendecirte, darte todo, con tal de que no te acerques a Dios. Porque sabes que si tú te acercas a Dios, entonces Dios va a responder. Pero mientras tú pues estés lejos de Dios y estés tranquilo y no te metas con Él, el diablo dice, ay, hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo. Y eso ocurre acá. Acá ocurre eso. Entonces, lo que acá pasa va a repercutir acá abajo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo mandó a los 70 a evangelizar? Y entonces los discípulos vienen, maestro, en tu nombre hemos echado fuera demonios, los demonios se sujetan ahora, hemos hecho sanidades, liberación, chaquetaban medio contentos. Y Jesús le dice, he visto a Satanás caer como un rayo del cielo, dice. Pero no se alegren porque los demonios se sujetan, porque no, alégrense porque su nombre está escrito. Pero esa palabra que él dice, no, he visto a Satanás caer como un rayo. O sea, quiere decir que la obra que ellos salieron a hacer fue a vencer las huestes de Satanás que los tenía al mundo atado. Y entonces, si las iglesias nos ponemos a evangelizar, nos ponemos a enseñar, nos ponemos a orar, nos ponemos a clamar a Dios, pues podemos cambiar el destino de este país. Y eso fue exactamente lo que hizo Radio El Pacífico en la época del terrorismo, cuando abrió las ondas emisoras para poner lo que hasta ahora se llama el Movimiento Nacional de Oración. Uno dice, no, que Tim Vidal, ¿no? Los grandes famosos que se hicieron, que chaparon a Abimael Guzmán, pero no. En realidad, fue la guerra espiritual que se ganó en los cielos porque la iglesia se puso a orar. Y como una radio llega a nivel nacional, entonces todos los medios donde llegaba la radio, la gente se ponía a orar de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Todos los días hasta ahora. Pero parece que eso se ha ido debilitando ya.
Y ya se ha hecho más bien una tradición, una costumbre, ya no hay ese clamor, ese como era en el principio, porque cuando la persona se vuelve más religiosa, cuando la cosa va mal, a ver, mira, que hay un terremoto y te va a hacer todo, y toda la gente sale con su cuadro, Señor, el milagro, sale el otro y se arrodillan y claman, o sea que un fervor religioso tremendo porque es un terremoto. Después del terremoto, vamos a seguir viendo partidos, va en la U empatando, vamos a ver al fondo del sitio, vamos. Lo mismo que pasa en la pandemia. Claro. Entonces, Dios tiene a veces que permitir sacudir al pueblo para que el pueblo se dé cuenta que se ha conformado, pues, que está igual que el mundo. Y que ora a veces porque ya pues tengo que orar para que no me dé cólico el alimento, tengo que orar al dormir para que no me dé pesadilla, nada más. Pero no llevo una vida continua de oración y de comunión con Dios. Ese es un punto. Y como voy a repetir, esto sucede acá. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando oramos, nuestra oración va acá. Y de acá Dios dice esto, ataquen. Y entonces las fuerzas del enemigo son repelidas. Y acá empieza la paz. Ahora es así o no es así. O de repente lo estoy engañando. Miren este caso. No quiero entrar a la Biblia. Claro, miren lo que... no quiero entrar porque vamos a demorarnos más. Los apóstoles y los primeros cristianos comenzaron a evangelizar. De pronto los judíos y los sacerdotes dijeron, esto no puede ser, decir que chaparon a los cabecillas. ¿Quién es el cabecilla? Pedro. Agarraron y lo metieron preso. Ya 2 veces lo habían salvado. Ya. La primera le dijeron, no hable con ese nombre porque te vas a ir preso, y lo azotaron y lo botaron. Y Pedro salió y siguió hablando, lo metieron en 3 presos. Y ya, la segunda vez también lo metí, pero ahí apareció Gamaliel y dice, oye, si esto es de Dios, pues no vas a estar peleando contra el mismo Dios, ¿no? Pero si es de los hombres, esto va a pasar. Entonces lo sueltan a Pedro. Por la tercera vez lo encuentran nuevamente a Pedro ahí en el templo. Ahí sí lo chapan y lo meten preso. Y ese metido preso era ya para que le den la orden de matar. ¿Qué hacía la iglesia? Ajá, estaba orando y clamando por Pedro. ¿Y qué hizo Dios? Envió un ángel que no se sabe cómo, dice que se les cayó las cadenas, se abrieron la puerta y Pedro salió a la calle. Porque la gente oraba. Ahora bien, ya pasó eso. Ya Pedro y los apóstoles comenzaron ya a tener más cuidado, pero seguían haciendo todo. Y la iglesia, feliz y contenta, ya para qué vamos a orar, ya para qué vamos a hacer ayuno, para qué vamos a hacer vigilia, todo. ¿Y qué pasó? Después de Esteban, ¿quién es el segundo mártir? ¿A quién mataron a espada? Primero fue Esteban, el primer mártir, ¿no? Lo mataron a Pedro. ¿Quién fue el segundo? No, Juan Bautista había muerto antes. Estamos hablando de hechos. Juan Bautista fue en los evangelios. Estamos hablando de hechos. A ver, díganos la Biblia. Fue Jacobo que lo mandó a matar Herodes a Agripa. Hechos, ahí vamos a Hechos. Chaque. Mira, Pedro ante el concilio y después dice que los cristianos piden confianza y valor, ¿no?
Ajá. Ahí está, Hechos 12. Jacobo, muerto, y Pedro. En aquel tiempo, dice, 12:1, dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató ¿a quién? A espada a Jacobo, hermano de Juan. Miren, todo esto es precisamente porque la iglesia se conformó, ya estamos tranquilos, todos felices, todos contentos, ¿no? Y todos felices y contentos. Y se levantó Satanás y comenzó a hacer correr a la iglesia. A la iglesia. Bien, no, ya ahí no me vaya porque ya vamos, estamos perdiendo. Ya. ¿Entendiste? Ya. Bien. Lo que estamos viendo es de que hay puntos en la Biblia o hay puntos generales donde no podemos ser dogmáticos, no podemos decir, sí, así es, o esto creo, no. Pero como no es relevante, como no es importante, entonces no interesa si el hombre tiene 50.000 años, tiene 1.000.000 de años, no interesa. ¿Por qué? Porque lo importante es que el hombre existe y que es creado a imagen y semejanza de Dios y con propósito. Y con propósito. Eso es lo que importa. Bien, ¿quedó claro entonces ya? Ahora vamos a la segunda parte. El 2.4. La unidad del hombre. Y acá sí, creo que aquí sí me voy a centrar en toda la clase, porque acá voy a hablar un poco de genética, voy a hablar un poco de anatomía, voy a hablar un poco, ya que no sé. No está la enfermera, caramba. Pero acá tengo ella recibe a los niños que nacen, ella va a ayudarnos mucho ahí en la parte biológica. Bien, la unidad en la raza humana, dice, la enseñanza bíblica es que si todos los hombres proceden de una misma pareja, o sea, Adán y Eva, está claro que todos pertenecemos a una misma especie, pero actualmente, aunque procedan de varias parejas, todavía constituye una sola especie. O sea, ¿cómo es esto? Bien, sigamos leyendo entonces. Esta es la base bíblica y lógica. Muy bien. Para sustentar la unidad de la raza desde el origen hasta hoy. Aún esta unidad de especie puede verificarse en los vegetales, animales creados por Dios. Ahorita cuando Dios dijo, crea todo esto ya. La unidad de la raza humana se puede percibir en dos aspectos básicos. La unidad ontogenética y la unidad filogenética. Esto lo vamos a desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Si todos procedemos de una sola pareja de humanos, entonces quiere decir que todos vamos a ser humanos. Nadie va a ser un reptil, nadie va a ser un cuadrúpedo, nadie va a ser un ave. Porque todos venimos de una sola especie, de un hombre y de una mujer, con características humanas. Y entonces esas características humanas van a seguir siendo siempre. A eso se llama una sola especie. Una sola especie. Por eso es que el ayuntamiento, supone que quieran, no quiero pensar en un acto entre un mono y una mujer, pero supónganse que en un laboratorio agarren el esperma de un mono y el óvulo de una mujer y quieran hacerlo fecundar. ¿Qué saldría? Un monombre, un Tarzán, el hombre mono, ¿no? No, eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué eso es imposible?
Porque son de diferentes especies, pues. A ver que quieran cruzar a un perro con un caballo. No se puede. Sería abominación. No, pero suponte que porque para los científicos no hay abominación, nada, ellos quieren experimentar. ¿Podrían hacer eso? A ver, podrían chapar a una iguana y hacerlo cruzar con una culebra. Hay razas que han cruzado, ¿no? ¿Cuál es el cruce que es ese? A ver, díganme uno que se ha cruzado. El caballo con El burro no dice que es Claro, pero ¿qué sale de ahí? ¿Y la mula se reproduce? Entonces eso es un fallido, pues. Pero sí, ya sale algo. Claro, pero no se reproduce. Pues. O sea, como para decir esto está bien. Tú cruzas un mulo con un caballo, un burro con una yegua, digamos así, lo que sale es una mula y la mula no se reproduce. Ahí queda, ¿no? Después no hay otra forma. Cuando vamos a llegar a la parte de las especies, vamos a ver ahí cuando le preguntan a, ¿cómo se llama este teólogo? No le preguntan, dice, oye, ¿cómo pudo Noé meter tantos animales al arca? ¿Cómo dijo? ¿Cómo vamos a meter tantos animales? Entonces ahí me dice, ¿cuánta raza de perro hay? ¿Cuánta raza de caballo hay? ¿Cómo entra? Es que estos no entienden de que él no metió raza, él metió especies. Y que después esas especies se han ido ya degenerando es muy distinto. Pero no hay que él tenía que meter un pastor alemán, un doberman, un bulldog, un chihuahua, todo eso. No, él metió un perro y punto. Pero siempre, ¿cómo va a meter? ¿Tú sabes cuántas especies hay? ¿Cuántas especies? No, es que él no metió razas, él metió especies. Igual nosotros somos la única especie humana, somos nosotros. No hay otro ser. Esos en la televisión que tratan de hacer el hombre Batman, que es murciélago, ¿no? El hombre murciélago, o el hombre araña, es el cruce de una araña con... Eso es imposible, eso se ve en la fantasía nomás. Pero humanamente y científicamente no se puede hacer. Se han hecho experimentos. Han tratado de hacer un superhombre, dándole fuerza de un león, la habilidad de un tigre, no se puede hacer eso, porque son especies diferentes, especies distintas. Y eso es lo que vamos a ver ahora con la parte de la ontogenética. Vamos a ver la parte ontogenética. Vamos a terminar. Cuando dice la parte, dice, la unidad de la raza se puede percibir en dos aspectos básicos, la unidad ontogenética y la unidad filogenética. Vamos a ver la unidad ontogenética. Es decir, todos los hombres son de la misma especie. Argumento a favor de la unidad ontogenética. ¿Cuáles son los argumentos que avalan esto? Estoy en el 241. La unidad ontogenética, es decir, todos los hombres son de una misma especie. Argumento de la ontogenética. Argumento genético. Mientras la unión sexual del hombre con cualquier animal inferior es infecundo, o sea, no va a pegar eso. Mira nomás que acá está unos tetra, ¿no? Es infecundo, o sea, no va a salir, no vas a poder hacer un hombre en la mitología griega había lo que llamaban un centauro. ¿Qué cosa era un centauro? Mitad hombre, Mitad caballo y mitad hombre, ¿no? Ya, esa es la mitología. O sea, si yo cruzo un caballo con una mujer, ¿va a salir un centauro? No, pues. No, porque son especies diferentes, ¿no?
Entonces, aquí el argumento genético explica eso. Mientras la unión sexual del hombre con cualquier animal inferior es infecunda, el cruzamiento de diversas razas humanas sí es fecundo. O sea, si un chino tiene una novia peruana, va a salir un chinito mestizo, ¿no? O un moreno se casa con una gringa, va a salir un mulato, ¿no? Entonces, pero va a ser un ser humano también. ¿Por qué? Porque los dos son humanos. Pero no puedes cruzarte un caballo con una mujer porque ya entonces no salió un centauro. No se puede hacer eso. O sea, genéticamente entonces se demuestra de que el hombre no puede surgir de una evolución. O sea que no se puede fecundar. No fecunda. No fecunda. A ver, tómenle esperma de un hombre y inyéctale en una chancha. No se puede, porque son especies diferentes. Entonces de ahí echamos por los suelos cualquier teoría que nos diga que el hombre es producto de una evolución. Y que fue un pez, después un batracio, fue un reptil, de ahí se volvió un cuadrúpedo, un mono y de ahí el hombre. Si son animales, ¿cómo se puede decir eso? ¿Cómo podemos demostrar eso? Si son especies diferentes. Pero en la Biblia sí, porque dice que la Biblia dijo que cada animal se reproduzca según su especie. Wow. Ahí sí, te das cuenta, es más claro. Dijo, claro, cada uno según su especie. Entonces, las aves con las aves. Los peces con los peces. ¿No? El hombre con el mismo hombre. Con el ser humano, hombre y mujer. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso digo, cada uno según su especie. Y aún en las mismas plantas ocurre eso. Lo que llaman los injertos no se hace en la semilla, sino se hace en el tronco, porque la semilla es única. La semilla es única. Ahora que se está utilizando, yo me quedo sorprendido de esto de los transgénicos, ¿no? ¿Han leído algo de los transgénicos? Ya, pero eso ¿qué está tentando? No solamente contra la salud, sino contra la... Claro, pero aparte de la naturaleza, lo que se está haciendo es alterar el sistema molecular que tiene la semilla que da ese fruto. Yo he visto ya en... Humanamente su material genético. Claro, no, es que cada especie tiene, claro, tiene su ejemplo, ¿no? Hay un camote, hermano, de 10 kilos, ahí está en la Universidad Agraria. Un camote de 10 kilos. A ver, ¿cómo es eso? Los transgénicos se comienzan a hacer, pero todo eso ya incluso lo han prohibido, ¿ya? No se puede hacer eso, por eso más bien están alterando el sistema genético de toda semilla. Por eso es que Dios prohibió todo eso, porque Dios ha hecho todo de una sola especie. Y la especie en las plantas está en la semilla. Y esa semilla vendría a ser el componente único que va a dar origen a eso. Si yo siembro manzana, ¿qué va a salir? Manzana. Si siembro camote, va a ser camote. Si siembro papa, va a ser papa. No puede salir otra cosa. ¿Por qué? Porque ya en la semilla ya está el código genético de eso. ¿Y quién ha puesto ese código genético? Es Dios, pues. Hermano, pero en las flores también ocurre lo mismo, ¿no? Dicen que cuando la abeja La polinización. da origen a otra flor. No. La
La polinización no es que da origen a otro, sino que ayuda al crecimiento y desarrollo de la planta. Porque la abeja no tiene la semilla, pues. No tiene la semilla. Vamos a reafirmar esto al Génesis mejor, ¿ya? Vamos a ver. Interesante esta parte, donde habla aquí de esto, ¿no? Mire el versículo 1.11. 1.11. Mire lo que dice el 1.11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, ahí está, y árbol de fruto, que dé fruto según su género. Y aquí está lo interesante, que su semilla esté en ¿dónde? En él. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está la semilla del árbol? En la fruta. En la fruta. Si tú te comes una manzana, vas a encontrar ahí 4 o 5 semillas. Si esa semilla tú la siembras, ¿qué va a salir? Manzana. Entonces, ¿dónde está la vida del árbol que se va a reproducir después? En la semilla. Pero esa semilla es según su género. Es según su género. Y sigue diciendo más todavía, ¿no? 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto árbol que dé fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, toda la explicación que nosotros podemos darle a un evolucionista está acá. La genética no puede engañar. La genética no puede ser cambiada. Entonces, si tú me dices que el hombre fue producto de una evolución, que fue un pez, un batracio, una rana, un cuadrúpedo, un mono y después un hombre, ¿cómo podemos explicar eso? Claro, porque en ese entonces no se había descubierto la genética. Claro, pero ahora la genética ya nos amplía grandemente esto ya. Por eso la ciencia se está anteponiendo a la fe o está reafirmando más bien la fe. Claro, pues. No le decía yo. Las hipótesis se hacían, como usted dijo, mediante la observación. Claro, nada más, pues, porque no teníamos todavía los elementos que ahora tenemos de investigación, de laboratorio. No sabía de genética, de ADN. No sabíamos nada. Claro. No sabíamos Claro. nada de eso. En cambio ahora no. Entonces la ciencia, en vez de desterrar a la religión o a la fe, lo está más bien reafirmando todo eso. Está reafirmando más bien. Y por eso ahora tenemos suficiente argumento para desterrar todas esas teorías que tratan de decirnos que somos producto de una evolución. Bien, entonces hemos visto la parte genética. Ahora vamos a ver el argumento sociopsicológico. No, sociológico. O sea, esto ya tiene que ver con el hombre en la sociedad. Dice, es decir, el uso común de tradiciones, símbolos y culturas y poderes psíquicos. O sea, el hombre es el único ser que puede crear cosas partiendo de lo creado, por supuesto, ¿no? Si ustedes miran a una paloma, su nido siempre va a ser igual. Su nido siempre va a ser igual, de ramitas que lo van a tejer ahí, se saca su pluma para hacer un colchoncito y ahí va a dar su huevito. Pero el hombre puede hacer chozas, el hombre puede hacer casas, el hombre puede hacer edificios, el hombre puede hacer mansiones, el hombre puede hacer palacios. ¿Se dan cuenta? En Argentina hay un animal, no recuerdo el nombre ahorita, pero que él chapa barro y hace como una especie de capullo así, de puro barro, y la hembra se mete ahí y tiene un huequito así, ese es contra los depredadores. Le queda un huequito así nomás, y el macho es el que trae la comida para la hembra. No, es un ave. Es un ave que va construyendo el nido, pero de barro.
O sea, traen barro y lo van echando y se seca y van haciendo así, hasta que ya eso se queda así un hueco así nomás, y adentro queda la hembra, ¿no? Y con los huevos. Y entonces el macho es el que trae el alimento, porque la hembra no puede salir, porque está incubando, hasta que nacen los polluelos. Y cuando ya nacen los polluelos, es el macho en que rompe eso y sale la hembra con los polluelos ya. Y siempre, siempre ese ave va a ser así, va a incubar así. ¿Por qué? Porque ya dentro de su genética ya está, o sea, codificado. Eso se llama codificación. O sea, dentro de la estructura genética de esa ave o de cualquier animal, ya está, o sea, dentro de la estructura genética del animal, ya está codificado que él va a tener que hacer eso. Ya está codificado que ellos van a actuar así ya. Y eso nadie lo va a cambiar. En cambio, el ser humano no. El ser humano no viene codificado. Por eso es que existen culturas. Y que cada cultura se desarrolla de acuerdo a su medio en que se desarrolla. Por eso se llama la parte psicológica y sociológica. Eso es la parte sociológica. Porque todos los árabes usan su turbante y todo eso. Porque esa es su cultura. Esa es su cultura de ellos. Por lo tanto, ellos van a usar siempre su turbante, ¿no? Como medio de su cultura. Pero cuando el árabe sale de ahí, de Arabia, se pone terno, se pone su corbata, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la otra parte, el argumento histórico-geográfico. Dice acá, se piensa que los primeros habitantes de la Tierra estuvieron ubicados entre el extremo del África Oriental superior y en el Asia Central, desde donde la humanidad se esparció. Ahora, esto sí tiene certeza, por eso le decía yo que en el África han encontrado a la primera mujer, que se llama Lucy. Entonces, sí, hace poco más, pues. Hace poco han descubierto ahí, han encontrado ahí. Pero eso se va a caer ese argumento porque parte de un homidio, o sea, de un mono, en que han encontrado restos y han armado todo un esqueleto ahí todo. Esa es una tontería acá. Vamos ahora a ver el argumento filológico. Se señala el origen común de las lenguas humanas, las cuales se originaron en Babel, como lo revela la Biblia. O sea, aquí tiene que ver con la parte del lenguaje. La parte del lenguaje. El hombre es el único ser en el planeta Tierra que puede escribir su historia. No hay ningún otro ser en todo el planeta Tierra que escriba su historia. El hombre puede dejar legados. El hombre puede transmitir enseñanza. Y enseñanza que pueden trascender eso que a veces los animales no lo hacen. Estamos en el argumento filológico. Sí, de la lengua. ¿Ya? O sea, el animal, los animales tienen también medio de comunicación. Por ejemplo, los delfines, ¿no? Hay un pajarito que cuando ven un depredador comienzan a gritar y lo ponen alerta a todos, ¿no?
O hay unos animales también que tienen una colaza que caminan así y se paran así. Y comienzan a ver, y cuando ven a alguien, gritan y todos se desaparecen. Los únicos. Claro, creo que es ese, ¿no? Caminan así, pero después se ponen así y comienzan a mirar. Y dicen, ya, sigamos. Pero ese es instintivo. Ese es como un medio de defensa, un medio de conservación. Eso es instintivo. El hombre no es instintivo. El hombre tiene razonamiento y piensa. Pero también no se instinto. El único instinto que tiene el hombre es el instinto de conservación, ¿no? Por ejemplo, hay actos reflejos, ¿no? Esto me lo enseñaron también a mí. Un acto reflejo, por ejemplo, ¿no? Que, no, yo tengo así, automáticamente tú cierras los ojos. Tú no has pensado para hacer eso. Tú no has dicho, este me va a tirar entonces voy a cerrar los ojos. No, ese es un acto instintivo. Cuando tú ves que algo se cae, son actos reflejos. Que ese es lo que llaman el instinto de conservación o de supervivencia, ¿no? Pero en cuanto a lo que es los parámetros que van a regir la defensa, cómo voy a construir una barricada, cómo voy a protegerme del frío, cómo voy a protegerme de los depredadores, eso ya no es instintivo, ¿ya? Eso es razonamiento, ¿no? Eso es razonamiento. En cambio el animal no. Aunque no me tiene autorreflejo, pero no está basado en los autorreflejos. Muy bien, ¿hay preguntas hasta acá? No hemos avanzado mucho. No me han hecho salir ustedes. Pero bueno, lo importante es que hayan tenido ustedes. Pero al enseñarnos, están matando el burro. ¿Cómo? Al salirse del tema, porque a consecuencia de nuestras dudas, es porque está matando al burro. Que no le muy una mitad. Que lo bueno de venir a Central Nacional es que, al menos yo me siento en confianza de poderle preguntar. Y no tengo ni miedo ni vergüenza de hacerle preguntas. Aprendan, aprendan. Porque de verdad me siento en confianza y así usted va quitando las dudas y enseñándome y confirmando lo que ya sé. Claro, aquí matamos al burro. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta acá? Y acerca de Carlos Darwin, Ya. o sea, sobre El origen de las especies, que él escribió su libro. sí, porque él hizo estudios en la isla de Galápagos, en Ecuador, ¿no? Y ahí, La semana pasada le expliqué eso, hermano. Ya hice todo, hice el mapa conceptual de cómo Charles Darwin. Pero él lo que encontró no fue, digamos, evolución. Y eso ya se le ha replicado en muchos libros. Hay un libro muy bueno de Antonio Cruz, es un español, es apologista, pero también es biólogo. La confusión de él es que lo que encuentra él son animales que mutan, pero no animales que evolucionan. A ver, ¿cómo dicen que apareció la jirafa, por ejemplo? Ya, sí. Dice que Era un... el animal, como no podía alcanzar comer las hojas de los árboles, que tenía que tirar el cuello. Y así sucesivamente le fue creciendo el cuello. iba a alargarse más y más hasta que
pueda llegar a comer de las frutas del campo. Claro, sí, pero eso empieza primero porque dice que había tantos animales terrestres que toda la hierba de la tierra se consumía rápido. Y los únicos lugares donde había hierba, hojas y hierba para comer, estaba en los árboles. Porque había tantos animales terrestres que se los aparecían rápido, ¿no? Entonces, se cree que la jirafa fue primero un caballo. Y que como ya no encontró hierba para comer, entonces ya había hojas en los árboles. Entonces él comenzó a estirar su cuello, a comerse, pero conforme iba comiendo, se iba acabando más lo de abajo y quedaba más arriba. Entonces comenzó a hacer así, y hasta que ese acto de poder seguir le fue desarrollando el cuello. Quizás no a los primeros, dice, sino a los hijos de ese caballo. Y así, en un proceso de años, los otros caballitos ya comenzaron a crecer con un cuello más alargado y más alargado, hasta que ya llegó a la jirafa. ¿Eso dijo Lamarck? No, eso está en los libros de evolución. De Darwin. ¿Cómo nacieron los reptiles? Una persona que no estudiaba ni que era vegano, Oye, pero eso se enseña. Tú ahora estás diciendo eso, pues tú eres en el colegio, ¿ahí qué vas a decir? Si no respondes así, te jalan. y te contaba, hermano, no sé, ¿dónde están las? ¿Eso qué tiene? ¿Cómo dicen? Artistas. Ponen ahí, toman fotos. Ah, ya, claro, que hacen su galería de arte, ¿no? Estaba tomando fotos con la banana. Mi papá. Dice, gracias, bebé, mi papá. Y yo, para llegar a hacer eso, creo que Claro, es que no hay forma, sino que ellos te lo plantean de una manera entre la lógica y la abstracción. Son bien abstractos a veces, y te den la lógica. Entonces, sobre lo que ya está reafirmado, ellos ponen su punto de vista. Pero como hay algo que ya está reafirmado, entonces tú dices, entonces es verdad, ¿no? Entonces es verdad. Pero no tienen argumento suficiente para sustentar eso. No hay. En el hombre, por ejemplo. Que el hombre es producto de una evolución del mono. ¿Dónde se ha encontrado un hombre mono? ¿Se ha encontrado un hombre o se ha encontrado un mono? Nunca se ha encontrado lo que llaman el eslabón perdido, donde el hombre está en ese proceso de evolución, ¿no? O sea, es un mono y aquí ya está medio humanoide, aquí ya está como ya más hombre y acá está el hombre. Claro, el hombre cormañón y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿dónde hay un elemento arqueológico que me diga, no, acá hay un hombre que está en evolución, o acá hay un mono que está evolucionando hombre? No existe eso. Siempre se ha encontrado un esqueleto de un mono o un esqueleto de un hombre. Por eso es que llaman el eslabón perdido, porque no pueden demostrar eso. Entonces, ¿Darwin qué se basó? Darwin fue a las islas del Galápagos, donde están las tortugas, ¿no? Y unos lobos marinos. ¿Qué pasó? En la parte donde ellos vivían era como una isla plana. De pronto los indígenas fueron a habitar esa isla y entonces los lobos marinos se vieron obligados a irse donde había otra isla, pero era isla de piedras, o sea, eran rocosas, eran arrecifes, y ya no su hábitat plana, pero era el único lugar porque este lugar le habían quitado los indígenas. Entonces los primeros lobos que llegaron ahí, como ellos no tienen pues garras ni nada para agarrarse, entonces trataban de subir y se estrellaban, ¿no? Subían y se estrellaban y morían, pero tanto fue ellos la supervivencia que comenzaron en sus aletas a crecer como una especie de callos, como callos que fueron, ya no eran lisos, sino eran ásperos para que poder agarrar o no resbalarse. Y entonces sus crías
fueron ya saliendo con eso, como un medio de supervivencia, ¿no? Pero nunca evolucionaron a otro animal. Siempre siguieron siendo lobos. Siempre. No fueron que se convirtieron en un caballo, un perro, un gato, no, siempre fueron lobos. Sino que él dijo, ahí está la evolución. Por eso él decía que la evolución demuestra que la especie más fuerte es la que sobrevive, la especie más débil es la que tiende a desaparecer. Pero le preguntaron, ¿y la oveja cómo hasta ahora vive? La oveja, no, hablando ya más certero, la oveja, que es el animal más tonto, el animal más indefenso, no tiene garra, no tiene dientes, nada, y sin embargo, ¿cómo sobrevive? Si se supone que eso ya se hubiera extinguido, ¿no? Pero él dijo así, que siempre la supervivencia es de los animales más actos y los que son más fuertes. En cambio, los más débiles tienden a desaparecer. Y ese es un concepto humanista, por eso siempre la gente más poderosa quiere dominar a la gente que son más débiles. Es un concepto animal, pues. Por eso la Biblia hace que el hombre se degrada a ser a veces un animal, ¿no? Pero Darwin ahí cometió el error en que lo que él vio fue mutaciones de adaptación y no evolución. Mire, es algo muy interesante que en la bioquímica se ve. Esto me lo explicó un doctor ahí. Antes, por cualquier infección, cualquier digamos una bacteria, un germen, un virus, te mataba. Por eso el índice de vida antes era bien corto. O sea, un pequeño virus chiquitito, microscópico, se metía a tu cuerpo, hacía colonia, o sea, este virus, o esta bacteria, o este germen, o este microbio, comenzaba a reproducirse. ¿Y esto cómo se llama? Colonia. Cuando esto recién entra, tú no sientes nada. ¿Por qué? Recién se está desarrollando. ¿De dónde se alimenta? De tu mismo cuerpo. Hasta que esto llega a... ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo bioquímica? 100.000. Ah, ese es el 100.000. 100.000 colonias. Recién cuando la bacteria llega a este punto, ahí comienzas a sentir los primeros síntomas de la gripe, de una infección, de un cólico. Cuando ya esto ha comenzado a crecer, o sea, la bacteria es tanto que ya está comenzando a llenarse tu cuerpo de esto. Y entonces tu cuerpo, que crea un mecanismo de defensa, ¿cómo se llama? No. El medio de defensa que al toque te das cuenta. La fiebre, ¿no? La fiebre. La fiebre es el primer mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen un grado de temperatura donde ellos viven. Y por eso que tienes que hervir el agua. ¿Por qué tienes que hervir el agua? Para que mueran las bacterias. ¿Por qué? Porque no pueden vivir a esa temperatura. Entonces hay una temperatura donde las bacterias pueden vivir. Pero hay una temperatura donde las bacterias mueren. ¿Ya? Entonces por eso tenemos que hervir el agua, ya. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando el cuerpo ve que hay una invasión de esos gérmenes? Automáticamente eleva la temperatura. ¿Para qué? Para matar. Porque está comprobado que lo que llaman en microbiología, de los gérmenes, pues, microbiología, ¿no? Ya, le voy a dar una clase de eso ahorita ya. Microbiología. La palabra micro es porque es
que solo se ve con un microscopio, ¿no? Microbiología. ¿Qué enseña esto? ¿De dónde sacan las vacunas? ¿Una enfermedad? ¿Ah? ¿Una enfermedad? De la misma bacteria, pues. O sea, supone que hay un que se llama el bacilo de Koch. Koch, no, como, ya, vamos a poner así, bacilo de Koch, que es la tuberculosis. Entonces ellos chapan ese bacilo, lo atenúan, o sea, le quitan fuerza, lo atenúan, pero antes que eso se muera, le ponen en una hipodérmica y te lo inyectan. Al inyectarte esa bacteria, el cuerpo al mismo da una alarma, que ha entrado un elemento extraño y entonces vienen todos los glóbulos blancos, que son los anticuerpos, y comienzan a atacar esa bacteria y la destruyen. Y entonces, al destruir esa bacteria, ya ellos se ponen alerta. Es como que un día un ladrón entró a tu casa y tú dices, por aquí entró, entonces tú esa parte lo tapas, esa parte tú lo pones bien y estás alerta, ¿no? Y ya no va a entrar otro ladrón, y si entra ya sabes. Eso hace el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Comienza a crear ya un mecanismo de defensa contra eso. Y si eso entra otra vez, ya el cuerpo lo detecta al toque y lo mata. Por eso es una vacuna. La vacuna es el mismo microbio o bacteria, pero atenuado, ¿no? La bacteria de sarampión es el mismo sarampión, pero atenuado. Entonces, al darle al cuerpo esa bacteria, el cuerpo lo que hace es dar la voz de alarma y entonces ya está Conoce y lo ataca. y apenas eres infectado, al mismo lo ataca y ya no te da porque ya el cuerpo ya está, ya creó su defensa contra eso. Esa es la bacteria. Pero para hacer eso, ellos crean lo que llaman bueno, esto ya está, pero ¿no? Médico, ustedes van a... Es un caldo, si sabes tú, ya ves, de cultivo. ¿Qué más? Un caldo de cultivo microbiano. Ya está. Un caldo de cultivo microbiano. ¿Cómo se hace un caldo de cultivo microbiano? Un caldo de cultivo microbiano es que yo, por ejemplo, hay una bacteria que se mete al estómago que se llama el Cherry. El Helicobacter pylori. Ya vamos a suponer que el Helicobacter pylori es así. Ya. La infección urinaria se llama el Escherichia coli. El Escherichia coli es así. ¿Ya? Hay el bacilo de Koch, la tuberculosis, vamos a suponer que es así. Ya. Hay el COVID-19. ¿Cómo era? El COVID-19, ya. Y así podemos poner más tipos de vacunas, como el neumococo, por ejemplo. Que están vacunando, vayan a vacunarse, que es para la influenza, ¿no? El neumococo, y así hay otro. Ponte que hay un montón de bacterias, ¿no? Ya, esta bacteria, ellos lo meten en un recipiente, o sea, un tubo de ensayo, y esto se convierte en un caldo de cultivo microbiano. Pero para que esto se mantenga vivo, entonces le echan un líquido y esto va, para que eso no muera, lo alimentan, pero a la vez le ponen una temperatura. ¿Cuál es la temperatura microbiana para hacer un caldo de cultivo? No, bajo cero lo mata, pe. No, 180 grados lo mata, pe. Está mira, de 12 grados a, vamos a poner acá. No, está algunos llegan a eso, ¿no? Pero la mayoría a 28 grados. A 28 grados.
Hay algunos que, claro, llegan más, pero son raros. Porque algunos llegan, dice, a 36 también. ¿Ya? A esa temperatura viven. Si tú le bajas la temperatura, ¿por qué crees que ponemos los alimentos en la refrigeradora? ¿Para qué? ¿Qué hace la refrigeradora? ¿Por qué lo conserva? Porque ¿qué es lo que hace que una carne se pudra, que una fruta se malogre, que tu comida se malogre? No, pero ¿cuál es el ambiente? Hay pequeños gérmenes, bacterias, que cuando entran ahí, lo malogran. Pues. Mire, para ver esto más claro, ¿no? Yo estuve en Ayacucho y entré a una casa de una hermana y tenía ahí colgado carne seca. Y yo decía, pero ¿cómo lo hace secar? Decía, no, yo lo pongo ahí, nomás decía. Y yo decía, pero ¿y por qué no se malogra? ¿Por qué no se malogra? Yo dejo una carne en mi casa y a los 2 días está podrido, ¿no? ¿La sal? No le echaba sal. La temperatura. La temperatura. Otro clima. O sea, a ese nivel, Ayacucho está más o menos a 3.000, donde yo fui, que fui a Huamanga, está como a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ninguno de estos puede vivir ahí, pues. ¿Por qué? Porque la temperatura es bajo cero. Y entonces no hay bacterias, no hay bichos que entren a esa carne y lo pudra. Entonces, ¿qué hace la carne? Se seca, se deshidrata, se seca. Pues. Porque ¿qué es lo que malogra? Es las bacterias. Es la bacteria lo que malogra. Porque en sí la carne no tiene eso. Pero al entrarle bacterias, entonces la carne se malogra. Y al descomponerse ya no vale, pues. Pero a esa temperatura de bajo cero no se malogra. Porque no hay bacterias que lo ataquen. Entonces la carne se seca. La papa que hacen el chuño, esa papa seca, ¿no? El chuño, es porque ¿por qué la papa aquí se malogra y allá no se malogra? Porque allá no le entra la bacteria, pues. Ya, entonces, las bacterias no pueden vivir menos de este grado, por eso que ponemos las cosas en la refrigeradora, pero tampoco pueden vivir más de este grado, por eso que hervimos. Por eso que hervimos el agua, hervimos ¿no? las cosas para poder, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar cuando dicen esta leche es pasteurizada? ¿Por qué le dicen que es pasteurizada? Que se ha sometido a temperatura. A temperaturas que mata todo, entonces está pasteurizada. ¿Y eso lo hizo quién? Pasteur. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando entra esto? ¿Sí? Y si esta es la temperatura que viven los gérmenes, entonces el cuerpo da una alarma. ¿Qué hace el cuerpo? Te da la fiebre. Y el cuerpo entonces llega hasta 38, 39 y 40 de fiebre. Claro, te ataca, ¿no? Porque tú sientes mal. Pero es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para matar esto. Pero como la fiebre te puede dar meningitis, como la fiebre te puede dar trastornos, entonces ¿qué hacen los médicos? El paracetamol, para que te baje la fiebre. Pero al bajar la fiebre te están reviviendo esto. Entonces, para atacar eso, ¿qué hacen? ¿Qué te dan? Antibiótico. Alta. Inteligente ustedes, claro. Antibiótico. Bien. Antibiótico. Ya. Ahora, antes de que se crea el antibiótico, ¿cómo se curaba la gente? El único mecanismo era la fiebre. Entonces, ¿qué hacían? No te bajaban la fiebre, sino te ponían trapos. ¿Cómo bajaban en la sierra? Te ponían trapo caliente o te ponían orines en los pies, ¿no? Para que no la fiebre no te da, pero era el único mecanismo que hay. De pronto, a ver, le voy a hacer una pregunta de historia. A ver. Y ustedes que son acá, dígame los 3 elementos que tiene el escudo.
El escudo de la patria. El árbol de la piña, la vicuña y El cuerno de la abundancia. ¿Por qué está ese árbol de la quina? El árbol de la quina se llama, no de la quina. De la quina. ¿Por qué está ese árbol ahí? dice porque curaba la malaria, curaba una enfermedad. ¿Por qué está ese árbol ahí, ministro? Bueno, la vicuña porque es solo acá en el Perú, ¿no? La quina fue el primer antibiótico que se hizo. Fue el primer antibiótico. El primer antibiótico. Y curaba la malaria, curaba la UTA, curaba un montón de cosas. Por eso que se usa el símbolo, nuestro símbolo patrio, la quina. Pero eso podía matar estas bacterias, ¿no? Podía matar estas bacterias fácilmente. Pero como toda célula tiene su mecanismo de supervivencia o de prevención, ¿qué hizo esto de acá? Mutaron. Entonces, si antes se usaba 1 gramo para matar esto, o 1 miligramo, ¿no? Claro, 1 miligramo era. 1 miligramo para matar esto. Cuando esto comienza a mutar, ya no se utiliza 1 miligramo, ya se utiliza 2, después 3. ¿Y saben cuál es en este momento, el antibiótico más caro y más potente? Más del meropenem. El meropenem ya fue superado ya. Ese artapenem. ¿Cuánto tiene un artapenem? Nada, que ya pasó ya. Artapenem, porque había el meropenem. Mero venía de millones, ¿no? Un millón, así ya. El meropenem creo que estaba en 10 millones. ¿Ya? Pero el artapenem ahorita es el más potente y es el más caro. Cada inyección de esa creo que está como 400 soles. Cada inyección. Y a veces te mandan 4 o 5 ampollas de esas porque te pongan, ¿no? Cuando la infección es tan fuerte. ¿Por qué? ¿Y por qué se está usando tanto? Ustedes se deben acordar, hermano Miguel, cuando antes le decían usted es millonario. La penicilina le ponían más de 1 millón. Ya te decía este es millonario, ¿no? Ya, de penicilina. Pero ahora ya no es 1 millón, ya no le hace nada a esta bacteria. Entonces sigo creando otras y otras. El Chelichacole, que es una infección que le dan a los adultos mayores porque a veces no pueden orinar bien o le dan infecciones, ya muchos médicos dicen, no, ya, pónganlo meropenem. Y eso es un antibiótico bien fuerte. Te da gastritis, te tienen que ponerle, aparte de ese, le ponen omeprazol, le ponen. Omeprazol, y el tipo tiene que tomar una serie de cosas porque es una bomba que meten ahí para matar todo esto. Ahora, ¿por qué es que esto ha ido mutando así? Antes se mataba con 1 miligramo, 2 miligramos. ¿Por qué? Porque estas bacterias también tienen mecanismos de supervivencia, entonces se van haciendo más resistentes, más resistentes, más resistentes, más resistentes. ¿Ellos solo o es que la ciencia, la medicina lo está haciendo más? No. Ellos solo van creando un anticuerpo que va protegiéndolo. Si antes tú me matabas con la quina, ahora ya no, mis hijos van a ser más resistentes a eso. Más resistentes a eso. Y los nietos van a ser más resistentes aún. Y más resistentes aún, ¿por qué? Porque crean mecanismos de defensa. Ahora, ¿eso es evolución? ¿Eso es evolución? No. Mutación, mutan. O sea, se vuelven más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Eso no es evolución, porque evolución es que cambian. Ellos no cambian, sino... Es lo que decían del COVID, ¿no? Ha mutado. Claro. Va a matar. Y mutó, pero todo es COVID, pues. Pero el COVID siempre ha habido, pero en gripe, pues.
Y tú entonces tomabas tu Panadol o tu Vitapirena, ¿no? Y ya te pasaba. Pero este no le hacía nada. ¿Por qué? Porque mutó, pues. Pero sigue siendo el mismo COVID, solo que ahora es más resistente. Y como no había en ese momento la medicina adecuada, por eso es que comenzó a matar gente hasta que salió la vacuna. ¿Me da cuenta? Entonces, todo mecanismo vivo tiene su forma de supervivencia. Y esa forma de supervivencia lo hace que se mantenga. Entonces, ellos no evolucionan, sino mutan, esa se llama mutación. Bueno, entonces no hay ninguna especie que ha evolucionado. Pues, no hay, pero si ya la Biblia lo dice claramente, según su especie se acabó. No hay que haya mutado, no hay. No existe nada, por eso que queda desterrado esa teoría. Y en este caso de la bacteria, es mutación, no es evolución, mutan. Mutan y van cambiando y están siendo resistentes nada más. Y esto lo creó Dios. Ahora, para terminar, lo voy a buscar la Biblia porque me dicen, ay hermano, no usa la Biblia usted. Si algo pasa los 40 grados, y algo pasa a los 0 grados, muere, ¿no? Esto podríamos llamar que es caliente. Y esto podemos llamar que es frío. Ahora, ¿qué dice la Biblia? No. ¿A qué juzga la Biblia? Juzga a esto. ¿Esto qué? ¿Cómo sería esto? Tibio. Claro. Tibio. ¿Y qué dice la Biblia? Que no sea tibio, Pero exactamente. Yo prefiero que seas frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. ¿Dónde viven las bacterias? ¿En la calentura, en la frialdad o viven en la tibieza? En la tibieza. Entonces, si tú eres tibio, estás viviendo lleno de bacterias, lleno de pecados, lleno de maldad, lleno de impiedad. Pero si tú eres caliente, no hay eso. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios quema todo esto. Y si tú eres frío, bueno, estás en el mundo, pues no tienes nada que ver. Pero si tú eres tibio, Dios te va a vomitar. Por eso dice, yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero tibio, te vomitaré. Estoy usando la Biblia. ¿Se dan cuenta entonces ahora cómo es que esto se relaciona específicamente, claramente con la Biblia? Tú no puedes vivir en la tibieza. Si tú eres tibio, que es la peor persona, míreme. El caliente es el hombre muy bienaventurado, dice, ¿no? Los que viven cerca de Dios. El frío no le importa a Dios si vive su vida. Pero el tibio, ¿qué hace el tibio? Ni puede estar bien con Dios ni con el diablo. Porque no es ni frío ni caliente, no es ni chicha ni limonada. Es como el agua tibia, ¿no? Claro, entonces, no, la Biblia te dice, no seas tibio, prefiero que seas frío y ándate al mundo una vez, o caliente, entrégate de verdad a Dios, pero no estés jugando a la tibieza espiritual, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie con Dios y un pie con el diablo, un con el santo y con el pecado. No, porque eso es abominación a Jehová. Y por eso es que a esa iglesia le dice, y ¿sabes lo peor, hermano? Es que ese le dice a la última iglesia del Apocalipsis, que es a la Odisea. Y la Odisea es la iglesia que representa a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Y en qué etapa estamos? En los últimos tiempos. O sea, las iglesias son tibias. ¿Dónde están esas iglesias que venía fuego? ¿Dónde están esas iglesias que hacían retumbar? ¿Dónde están esas iglesias? Ahora todo es relativo.
buscamos nuestro propio beneficio en la iglesia, buscamos sentirnos bien, pero no somos la iglesia aguerrida, la iglesia que clama, que ora, que evangeliza y que se esfuerza por ser bien con Dios. Entonces estamos viviendo en una tibieza espiritual y esa es una de las características de la iglesia de los últimos tiempos, porque esa palabra se lo dice a la iglesia de la Odisea, que es la última. ¿Qué te parece, ministro? Le da una clase de microbiología. Sí, acá ha habido clases de botánica, Sí. de biología, Mm. de lengua. Y vamos a seguir, ¿ah? Ahora falta cómo se originaron las razas. ¿Cómo, de dónde apareció el chino, el negro, el indio, el cobrizo, el gringo? No, con respecto a Darwin, él estudió biología. Claro, Sí, había estudiado biología. Y él había sido educado también. como él está dentro del consenso del conocimiento, porque en ese tiempo todo el mundo estudiaba teología. Todo. Era una materia obligatoria en los colegios, en la ciencia, todo. El problema es que se salieron de ahí. Pero todos han estudiado biología. Mira, Federico Nis. A él lo mandaron específicamente para que estudie porque había desertado de estudiar medicina. Su papá fue médico. Médico, sí. Entonces, solamente estudió 2 años y desertó porque no soportaba, asistió a 2 operaciones y le espantó. Y entonces su papá le dijo, bueno, no sabes nada, porque hay que estudiar. Claro, y se metió ahí y él fue el que malogró todo, ¿ves? De ahí nace todo, la ciencia. Pero él dice que cuando llegó aquí a América, él decía, no puede existir Dios habiendo tanta maldad, porque él estaba en contra de la esclavitud, y cuando vino aquí a América, en Brasil había gente que vio el sufrimiento de los esclavos, y él empezó a cuestionar su fe. Mira, toda la mayoría de esos hombres, como todavía la teología tampoco no estaba muy avanzada, ¿no? O sea, digamos, Así como hay impuestos, no había, claro, que la Iglesia Católica fue lo que trajo la mayor apostasía acá, ¿no? Pero muchos hombres, como por ejemplo Federico Nis, que fue el hombre que escribió Dios ha muerto, él decía a los cristianos, decía, ¿cómo ustedes me van a evangelizar con esa? Porque los curas se vestían de negro, andaban con su incienso, ¿no? Y dominó con. Y Federico Nis le dice, ¿cómo tú me vas a hablar de Dios con ese traje negro, con ese humo que tienes ahí, tu cara de aspecto, le decías? ¿Cómo tú me vas a hablar de Dios así? Y entonces él se rebelaba contra todo eso. ¿Por qué? Porque en vez de hablarle de la palabra de Dios, lo que le hablaban eran las costumbres y tradiciones y las misas. Nada más. Yo siempre critiqué, cuando yo me convertí, siempre critiqué a Karl Marx porque él dijo que la religión es el opio del pueblo. Y para mí eso estaba mal. Pero después que leía el materialismo dialéctico de Karl Marx, me di cuenta que él tiene razón. Él no está yendo contra el cristianismo. Él está yendo contra el sistema religioso imperante en ese momento que esclavizaba a la gente, que los tenía subyugada con la religión a la gente. Y cómo explotaban con la religión a la gente. Los españoles hablando con los españoles. De los españoles. Pero él estaba hablando de allá de Europa, porque él está escribiendo lo que pasaba en Inglaterra. En Inglaterra trajeron los esclavos. ¿Cómo? ¿Por qué los trajeron los esclavos ahí? Porque ellos decían que los esclavos no eran seres humanos. Como fueron negros, entonces ellos le pusieron un nombre, Toki Monkey, monos que hablan. Entonces, como es un mono, es un animal, yo lo puedo esclavizar, lo puedo hacer trabajar. Pero lo deshumanizaron al negro para esclavizarlo. Lo que entiende de que ellos compartían la palabra y a la vez hacían eso. Claro. En Estados Unidos es igual. Es que ellos nunca compartieron la palabra, nunca evangelizaron. No es que, sino que al igual que ahora, cada uno adapta la religión a lo que le conviene. A lo que le conviene. claro, y enseñaba a la iglesia La hijo también me pregunta si papá, los españoles inclusive de cristianismo, yo nunca
nunca llegaron a evangelizar, yo iba a llegar a ser. Claro, pero ¿cuál era su estandarte? ¿Te acuerdas los 3 reyes de la conquista? Los 3 socios de la conquista. ¿No había un cura ahí? Pero, Sí, trajeron la Biblia. claro, ¿cómo lo matan a Atahualpa? ¿Con qué lo matan a Atahualpa? Dijo que había hablado en contra de Tenía la palabra, pero no decía la palabra. Claro, pues, o sea, por eso te digo que la religión ha sido usado como un medio de subyugamiento a la persona, de esclavizar a la persona, de sojuzgar a la persona. Por eso, contra eso es que Marx dice, es un opio del pueblo. Lean los 7 ensayos de Mariátegui. Mariátegui, por ejemplo, dice él que cuando vinieron los españoles, dice, nosotros éramos dueños de la tierra y ellos eran dueños de la Biblia. ¿Ya? Nos enseñaron a rezar, a cerrar los ojos. Cuando abrimos los ojos, ellos eran dueños de la tierra y nosotros éramos dueños de la Biblia. Eso cree Mariátegui. Y es que eso pasó. Pues. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo utilizaron la religión para someter, para subyugar y para esclavizar y engañar a las personas? Nunca vinieron a evangelizar. No, pues, ese como que, ese como Cash Luna, como Maldonado, ¿no? Que te hablan de esto para robarte tu plata. Eso es así. La Iglesia Católica es un poder. Pero no solo eso se ha visto en la Iglesia Católica, eso se ha visto en los evangélicos. No, claro. Y los evangélicos que tienen la Biblia todavía, y son engañados ahorita. Cuando explotan a la gente, le sacan vicio ahí, que ofrenda, que da, que siembra, todo eso, te roban tu plata. ¿Cuándo la Biblia dice eso? O sea, siempre se ha usado la religión como un medio de subyugamiento, de esclavitud, de sometimiento, y robo y hasta muerte. Cuando tú ves la Santa Inquisición, ¿han ido ustedes al Museo de la Santa Inquisición? Vayan ahí, vayan y miren lo que se ha hecho en el nombre de Dios. Esas atrocidades, esas torturas que han hecho en el nombre de Dios, ¿eh? En el nombre de Dios. Entonces no es, y cuando Marx dice pues que la religión es lo que el pueblo se está refiriendo a eso, a ese tipo de religión que subyuga, que esclaviza y que somete a las personas y no le da la libertad que la Biblia enseña. Entonces yo decía, Marx tiene razón. Marx tiene razón. Porque la Iglesia Católica censuraba a todos que iban en contra. Claro, es como que ahora un ateo venga y te dice, mira, ve, usted dice que aman a Dios, creen a Dios, ¿no? Mire ese pastor ladrón cómo se llevó la plata. Y tiene razón, ¿qué le podemos decir? Mire ese sinvergüenza, ¿ve? Dice que va a la iglesia, canta todo y mira cómo le saca la vuelta a su mujer. Mire ese ahí que le debe plata a todo el mundo, no paga, pero va a la iglesia, levanta la mano. Tiene razón, y por eso vamos a decir que no, él está denunciando cosas que están mal. Aunque sea ateo, pero es cierto, pues. Marx hace lo mismo. Cuando él habla de la religión, está sometido a eso. Por eso que gran parte del ateísmo, la culpa la tienen los cristianos, los mal llamados cristianos. El mal llamado cristiano. Por eso que algunos se vuelven materialistas. Y dicen, ¿cómo va a tener la religión? Mire lo que han hecho, todo eso. Claro, hacían renegar. Lo mismo que hacían los sacerdotes en el tiempo. En el tiempo. Claro, que agarraban las ofrendas y ellos se lo comían. Mira más a Soladicio, ¿no? Cómo los sacerdotes violaban a los niños. ¿Cuántos casos de esos hay, no? Entonces la gente dice, viendo eso, ¿cómo van a creer en Dios? ¿Pero acaso la culpa la tiene Dios? No, pues, sino que utilizan el nombre de Dios para esas cosas. Muy bien, no me han dejado terminar, hermano. Por la próxima semana vamos. Los fetos, claro. Eso se encontró en Santa Catalina. En cajitas como de zapatos, se han encontrado fetos ahí, de los abortos que hacían de los curas que estaban con la monja. Ahora, si uno lee la historia, pues, los Borgia, por ejemplo, los Borgia, paz, eso sí es una perversión, los Borgia. Y dentro del clero de la iglesia se hacía toda esa cosa. Muy bien, vamos a orar de gracias a Dios
Y que Dios nos ayude, pues, ¿no?, a mantener nuestra fe, a no ser tibio y a tratar de que esto refuerce nuestra fe, nuestra conducta y nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Elevamos nuestra oración y te bendecimos y te alabamos, Padre. Porque tú, oh Dios, dices en tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, Señor. Y tú, oh Dios, nos está dando luz a nuestro entendimiento, nos está dando luz a nuestra ignorancia, para que sepamos, Señor, cómo debemos vivir y cómo debemos andar. Ayúdanos, Padre, a permanecer firme y seguro en la fe, que es lo único racional y lógico, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, llévalo con bien, guárdalo de todo mal, y Señor, que ellos sigan adelante en la profesión de fe que han seguido. En el nombre de Jesús, y la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén.